Hola y bienvenido a Raimet, tu canal. Hoy tenemos como tema central para estrenar nuestro nuevo logo y nuestro nuevo nombre, el hipotiroidismo. Mi nombre es José Manuel Yepes Rodríguez y soy estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de Sucre, Sincelejo, Sucre, Colombia. Sin más preámbulo, comencemos. Antes de entrar en materia en lo que sería un hipotiroidismo, vamos a recordar el eje que permite que se generen las hormonas tiroideas. Recordemos que a nivel del hipotálamo se va a secretar la hormona estimuladora de tirotropina o TRH. Esta va a estimular a nivel de la hipófisis, más exactamente en la adenohipófisis, a la secreción de la hormona estimulante de la tiroides o TSH, que también es llamada tirotropina. Esta llega, interactúa con la tiroides, la estimula y se van a generar T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, las cuales son funcionales a nivel de nuestro organismo. Entonces, por un mecanismo de retroalimentación, sea negativa o positiva, se van a controlar la secreción de todas estas hormonas. Me explico. Si tenemos mucha T3 y T4, eso lo va a reconocer la hipófisis y el hipotálamo, y van a disminuir la secreción de TRH y de TSH. Por el contrario, cuando tenemos pocas hormonas tiroideas, esto también va a ser reconocido por el hipotálamo y por la hipófisis, estimulando la secreción de TRH y de TSH. Por acá te dejo un video que hice en una cuenta alterna para que puedas aprender un poco más sobre la fisiología tiroidea, que es bastante importante. Ahora, ya entrando en materia, ¿qué es el hipotiroidismo? ¿Cómo lo podríamos definir? No es más que una hipofuncionalidad de las hormonas tiroideas. Y fisiológicamente, fisiopatológicamente, se puede desarrollar por dos razones. La primera es por un fallo en la producción de T3 y T4. A esto vamos a llamarlo hipotiroidismo primario, que es cuando la lesión o la anomalía está propiamente en la tiroides. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el perfil bioquímico de nuestros pacientes con un hipotiroidismo primario? Vamos a tener una T3 y T4 baja, porque claramente no se va a estar generando. Y además de eso, vamos a encontrar una TSH elevada. ¿Por qué? Porque lo que le estaba explicando al principio, por retroalimentación, el hipotálamo y la hipófisis se van a dar cuenta de que no hay hormonas tiroideas o hay muy pocas, y van a aumentar la secreción de TRH y de TSH. Sin embargo, como la tiroides es la que se encuentra lesionada, por más TSH que tengamos, no se va a dar el aumento de las hormonas tiroideas. Otro mecanismo fisiopatológico en términos generales por el que se puede dar es un fallo en la estimulación tiroidea, a lo cual vamos a llamar un hipotiroidismo central, que es cuando la anomalía se encuentra sea en la hipófisis o en el hipotálamo. En estos casos, claro está, no se va a generar suficiente TRH, no se va a generar suficiente TSH, no va a haber quien estimula la tiroides y por ende las hormonas tiroideas tampoco se van a generar. Entonces aquí tenemos las causas en términos generales que me pueden traer consigo un hipotiroidismo. Vamos a ir tomando por sesiones hablando sobre cada una de estas. Vamos a centrarnos en las que se presenta un fallo primario de la glándula, es decir, un hipotiroidismo primario. De estas, la más importante y la que más me va a causar hipotiroidismo va a ser la tiroiditis autoinmune o tiroiditis Hashimoto, la cual en términos generales el sistema inmune ataca y genera un daño a nivel de la tiroides que le impide generar hormonas tiroideas. Hay muchísimas más relevantes de aquí: deficiencia grave de yodo o exceso de este mismo, cuestión que se da demasiado en Latinoamérica. Las tiroiditis, sabemos que las tiroiditis pueden tener una fase donde la tiroides se encuentra normal, donde tenemos un hipertiroidismo, pero pueden finalizar con un hipotiroidismo, y también es importante esto. El embarazo también me puede llevar a un hipotiroidismo. Iatrogénico, claro, pacientes que se encuentran bajo el tratamiento de un hipertiroidismo con yodo radioactivo o con medicamentos antitiroideos, pueden invertirse el cuadro, pasar de un hipertiroidismo a un hipotiroidismo. Radioterapia para tratar cánceres de cabeza y cuello, inclusive cirugías de tiroides también. Esto es bastante común. Podemos tener compromiso a nivel central cuando el daño está a nivel del hipotálamo o de la hipófisis. ¿Cómo sería a niveles inapropiadamente normales o bajos?
de la hormona estimulante de la tiroides. Aquí nos está hablando de un hipotiroidismo central, al igual que podríamos tener tumores o trastornos hipofisiarios. También hay ciertos medicamentos como la amiodarona, inhibidores del punto de control inmunológico y distintos interferones y demás que pueden influir en la función tiroidea. Entonces, básicamente con esto concluimos de que son muchísimas las causas, pero siempre debemos ir por lo más común, que es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Cuáles son las manifestaciones del hipotiroidismo? En realidad, al igual que todas las funciones de las hormonas tiroideas, la manifestación que podemos encontrar es bastante variable, ya que se pueden tener artralgias, deterioro cognitivo, intolerancia al frío, estreñimiento, depresión y cada una de las que ustedes observan acá. Quizás las que se encuentran marcadas con el asterisco son las más relevantes, son las que más se van a presentar en teoría, pero eso no quita que nosotros podemos tener un paciente con depresión, con edema, con mialgias, con amenorrea y no pensemos en un hipotiroidismo. Siempre debemos tener claro cada una de las manifestaciones. Pero algo que quiero que tengan claro es que estas manifestaciones no son patognomónicas del hipotiroidismo. Es decir, que estas se encuentren presentes no nos van a enfocar como tal solamente al diagnóstico de un hipotiroidismo. Se ha identificado que unas personas totalmente normal a nivel mundial pueden tener una o dos de estas manifestaciones y tener su función tiroidea totalmente normal. Inclusive se han hecho estudios en personas que pueden tener hasta 4 de estas manifestaciones y tener una función tiroidea totalmente normal. Entonces, recordar eso y tenerlo claro, no es patognomónico y debemos apoyarnos de muchas más cosas, como el examen físico, como antecedentes, tiempo de evolución y demás. ¿Qué más podemos encontrar? Bradicardia, fases tóxicas, deterioro cognitivo, fases de relajación retardada, hipertensión diastólica, edema, coto, que esto es lo mismo del bocio, es muy, pero muy importante. Si nosotros tenemos dos pacientes, por ejemplo, con las mismas manifestaciones, pérdida de cabello, aumento de peso, depresión, pero solamente uno de ellos tiene bocio, claramente está que ese paciente que tiene bocio tiene una mayor probabilidad de tener un hipotiroidismo en aquel paciente que no. Entonces, por eso les comentaba que la sintomatología debe ir relacionada con un hallazgo en el examen físico, como podría ser un bocio, que aumenten la probabilidad de que estemos frente a un hipotiroidismo. También es importante, como les había comentado, el tiempo de evolución de los síntomas. No es lo mismo un paciente que a mí me diga, doctor, tengo una semana o 15 días de estar así, con esta sintomatología, a un paciente que me diga, doctor, tengo 6 meses, un año de venir así. Claro está que entre más tiempo de evolución voy a pensar más en un hipotiroidismo. Entonces, listo, ya conocemos las manifestaciones en general, las acabamos de ver. ¿Cómo diagnosticamos un hipotiroidismo? Todo paciente que tenga una sintomatología sugestiva de un hipotiroidismo, debemos pedirle la medición de TSH, la hormona estimulante de la tiroides, que recordemos se genera en la adenopófisis. Sus niveles normales van de 0.4 a 4.5 miliunidades internacionales. Pero esto varía mucho del laboratorio, del lugar donde ustedes vivan y demás. Podemos obtener 3 resultados de la medición de la TSH: que se encuentre baja, que se encuentre normal o que se encuentre alta. ¿Qué es lo más frecuente en un hipotiroidismo? Que se encuentre alta. ¿Por qué? Porque es el hipotiroidismo primario. Este representa aproximadamente el 90 al 95% de todos los casos de hipotiroidismo. Es decir, solamente de un 5 a un 3% de los hipotiroidismos van a ser centrales, el resto van a ser primarios. Entonces, recordemos por qué se encuentra alto la TSH en el hipotiroidismo primario. Porque la lesión se encuentra a nivel de la tiroides. No tenemos hormonas tiroideas y por retroalimentación el hipotálamo y la hipófisis empiezan a generarme TRH y TSH, por esto es que esta va a estar elevada. Con esto, simplemente con la clínica sugestiva y una elevación significativa de la TSH, mayor a 10 preferiblemente, podemos diagnosticar un hipotiroidismo primario. Pero surge una duda, ¿se debe pedir o no se debe pedir T4 libre?
Como tal, para el diagnóstico no es necesario. Las guías avalan solamente clínica sugestiva y la medición de TSH. Sin embargo, si yo tengo la oportunidad de pedir TSH y T4 libre juntos, pues estaría perfecto. De hecho, hay muchos doctores que utilizan la T4 para ver la severidad del hipotiroidismo, ver qué tan marcado está. Ahora, ¿en qué pacientes, en mi opinión personal, se deberían sobre todo pedir T4 libres si de rutina solamente se pide TSH? En pacientes en el que la elevación de la TSH no es mayor a 10. Pacientes con TSH en 6, en 7, en 8, a esos pacientes deberíamos pedirle T4 libre. ¿Por qué? Porque si tenemos una T4 libre baja, confirmamos el hipotiroidismo primario. Pero si tenemos una T4 libre normal, estaríamos frente a un hipotiroidismo subclínico, que recordemos que este es un diagnóstico básicamente bioquímico, donde vamos a tener una TSH elevada y una T4 libre normal. Otro escenario que se nos puede presentar, ya mucho más infrecuente en comparación a que salga la TSH alta, que se encuentre baja, y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con todo esto de aquí: un hipertiroidismo primario, recuperación incompleta del hipertiroidismo, enfermedad tiroidea, niveles altos de gonadotropina coriónica humana, fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Como estamos centrándonos en el hipotiroidismo, voy a hacer sobre todo hincapié en cómo diagnosticar un hipotiroidismo central. Si yo tengo una clínica sugestiva de hipotiroidismo, una medición de TSH baja, a este paciente sí o sí yo debo pedirle niveles de T4 libre. Si los niveles de T4 libre se encuentran disminuidos, prácticamente hago el diagnóstico de un hipotiroidismo central. Y recordar este punto que es importante: el hipotiroidismo central se diagnostica y se monitorea con niveles de T4 libre, mientras que el hipotiroidismo primario se va a diagnosticar y a seguir con niveles de TSH libre. Es una diferenciación importante. Ahora, en UpToDate dan unos parámetros en específico en qué pacientes de entrada debemos pensar en un hipotiroidismo central. ¿Cómo serían pacientes que tienen una enfermedad hipotalámica o hipofisiaria conocida, cuando hay una alteración, una lesión de masa en la hipófisis, o cuando los síntomas y signos de hipotiroidismo están acompañados de otras deficiencias hormonales? Y tenemos el último escenario, que es cuando la medición de TSH se encuentra normal. Esto es un mundo utópico, podríamos decir, ok, entonces este paciente no tiene compromiso tiroideo, pero esto no es del todo cierto. Podemos tener un hipotiroidismo central con una TSH normal. Entonces es importante ese paciente que tiene síntomas sugestivos de un hipotiroidismo descartarle del todo de que su tiroides está bien. ¿Cómo lo haríamos? Debemos pedir T4 libre. Si T4 libre sale disminuida, es un hipotiroidismo central. Pero si sale totalmente normal, ya en ese caso descartamos la enfermedad tiroidea o por lo menos el hipotiroidismo, y tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, como sería anemia, sea por deficiencia de B12 o de hierro, algunas enfermedades autoinmunes, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad suprarrenal, enfermedad renal crónica, artritis reumatoide, etc. Esto podría ser continuo para un próximo video. Entonces, listo, tienes un paciente con clínica sugestiva, le pides TSH, la TSH te sale elevada, vas a diagnosticar como tal un hipotiroidismo. Ahora hay que saberlo tratar. Me voy a centrar sobre todo en el tratamiento del hipotiroidismo primario y subclínico. ¿Cuál es la reina? ¿Con qué se tratan los hipotiroidismos? Con levotiroxina. La levotiroxina no es más que un análogo de T4. Es decir, básicamente nosotros le estaremos suministrando hormonas tiroideas al paciente para que éstas cumplan sus funciones, y además de esto, para que por retroalimentación el hipotálamo y la hipófisis digan, ok, ya tenemos hormonas tiroideas, vamos a reducir la secreción de TRH y de TSH. Este es el fármaco. Entonces vamos a ver cómo tratamos un hipotiroidismo subclínico en primera instancia. Recordemos, por teoría, un hipotiroidismo subclínico debemos pensarlo siempre cuando la elevación de la TSH no es sugestiva, cuando es menor a 10. Si ya es mayor a 10 y el paciente tiene sintomatología, debemos pensar en un hipotiroidismo primario. Listo, un hipotiroidismo subclínico, ¿cómo lo tratamos?
de 0.6 a 0.9 microgramos por kilogramo de peso por día del paciente. Lo calculamos y el resultado que te da, actualmente existen más de 11 presentaciones de levotiroxina y nos va a dar la dosis exacta que le debemos dar al paciente. Ahora, si ya pensamos en un hipotiroidismo primario, de igual forma nos centramos en los niveles de TSH. Si la TSH está entre 10 y 20, podemos dar de 1 a 1.3 microgramos por kilogramo de peso por día del paciente. Y si la TSH está mayor a 20, se le pueden dar de 1.3 a 1.6 microgramos por kilogramo de peso por día al paciente. Es importante que nosotros recibimos al paciente, le exploramos este tratamiento. Dos cositas. Número 1, tratar de iniciar con el límite inferior para evitar complicaciones y en dado caso de que el paciente no se maneje bien, aumentarle la dosis. Y el segundo punto es que instauramos el tratamiento y este paciente le debemos decir: oiga, nos vemos por acá en 6 a 8 semanas para continuar con su monitoreo. ¿Con qué se va a monitorear el hipotiroidismo primario? Como le había dicho, con TSH. Si el paciente en la próxima consulta dice: doctor, me siento igual, inclusive peor, le piden una TSH y esta TSH se encuentra levemente aumentada más de lo que había ingresado el paciente, sencillo, le aumentamos la dosis de levotiroxina. Ahora, si el paciente ya llega a un rango de TSH normal, a este paciente lo podemos ver cada 6 meses, inclusive cada año, porque ya el paciente está con su hipotiroidismo controlado. Y también es importante, y con esto vamos a terminar el video, hablarle al paciente sobre las reglas de oro de la levotiroxina, que básicamente son unas recomendaciones para que este fármaco pueda cumplir su función de manera óptima, ya que tiene muchísimas interacciones con otros medicamentos, inclusive con la alimentación. Entonces, ¿cuáles son las reglas de oro? Primero, tomar en ayunas y esperar 1 hora para consumir alimento. Esto es importantísimo, pero puede presentarse el paciente y nos comenta: doctor, tuve un viaje, tuve un inconveniente y no pude tomarme la tableta en ayunas. ¿Qué hago? Hay que darle opciones al paciente porque no podemos dejar de que el paciente se pase un día sin tomarse la medicación. Y tenemos 3 opciones. La primera es decirle al paciente: ok, tómese la tableta 2 horas después del desayuno. Otra opción podría ser: tómese la tableta 3 horas después de la cena. Y otra opción podría ser decirle al paciente: ok, no hay problema, mañana te tomas tanto esa que estabas bebiendo como la tableta de hoy. La dosis completa del día en una sola toma, no es necesario estar fraccionando la tableta. Tomar solamente con agua. Si se toma con café o con cualquier jugo o demás, la levotiroxina puede reducir su absorción y con ello su funcionalidad, lo cual no es lo óptimo y no es lo que se quiere. Sacar del empaque directamente a la boca, usar siempre la misma presentación, usar la dosis exacta, como ya he comentado, no es necesario partir las tabletas. El uso de hierro, fibra, sucralfate debe esperarse 4 horas después del consumo de levotiroxina para que no intervenga con su absorción y su funcionalidad. Pacientes que necesitan consumir de manera continua inhibidores de la bomba de protones, se le da aumentar los requerimientos de levotiroxina, ya que pueden influir en su absorción y en su funcionalidad. Y si una mujer que tiene hipotiroidismo se entera que está embarazada, debe aumentar 1 a 2 tabletas por semana para poder seguir cumpliendo con los requerimientos de su hipotiroidismo. Con eso terminamos, gracias por su atención y espero que puedan suscribirse al canal y seguir atentos a todo el contenido que estamos subiendo.